Y ahora vamos al señor Manuel Morato, coronel del Ejército de Tierra, retirado y presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, IDAPS. El coronel Morato nos explicará su visión sobre la situación geoestratégica mundial. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Maestro, un honor. Aquí le dejo en suerte. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, por querer escuchar a todos y a mí en particular en este momento. Una de las cosas que me descolocaron un poco cuando me invitaron, que por cierto agradezco muchísimo la invitación para estar aquí, fue el que me pidieron una música para comenzar mi exposición. Y la verdad es que eso me descolocó. Primero porque no soy ningún experto en arte musical y segundo porque, Dios mío, pero ¿qué música puedo poner que no sea algo muy preocupante para quienes me van a escuchar, que al mismo tiempo muestre la seriedad que yo quiero porque realmente el tema lo requiere también? Y bueno, pues esa fue mi primera duda, decir, bueno, ¿qué música elijo? Bueno, permítanme o permitidme, si sois tan amables, voy a tutear con un único deseo de estar más próximo a ustedes y sobre todo, pues ya digo, teniendo en cuenta que voy a exponer pues la situación geoestratégica actual, que me parece que es de las más preocupantes de los... Bueno, desde luego yo tengo 70 años recién cumplidos y no recuerdo ni nada parecido a la situación en la que nos encontramos. ¿Quiere esto decir que debemos ser temerosos o demás? No, yo creo que lo que tenemos que ser es muy serios, tomarnos con mucha atención todo lo que está sucediendo y ver de qué manera podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para encauzar de alguna forma la situación. ¿Por qué digo esto? Pues porque la situación desde mi punto de vista, está desbocada. Yo no la entiendo y está muy mal que yo, claro, empiece diciendo que no entiendo la situación geoestratégica actual. Empezaré diciendo también que la situación geoestratégica, como todo el mundo sabe, bueno, pues está basada en algo muy importante, que es la geografía. Y, por tanto, hay que tenerla muy en cuenta. Seguro que todos nuestros antepasados la han tenido en cuenta en sus acciones estratégicas, sin saber que eran acciones estratégicas y sin saber nada de nada, pero de una forma natural seguro que lo tenían muy en cuenta si estaban tratando con un vecino, si su interés era un interés de una forma o de otra relacionado con la geografía. Todos sabemos también, yo creo, y bueno, la verdad es que después agradezco también el que se haya programado esta sesión de forma que primero se ha hablado de industria, tecnología, innovación y ahora pues yo ahora trato un tema que es volver al pasado, que son las guerras que no acaban nunca, acaban y luego vuelven otra vez a comenzar y que casi siempre tienen además unas razones similares. Las luchas por los intereses. O sea, no hay, desde mi punto de vista, lo mismo que las relaciones internacionales, podremos decir que, bueno, queremos la democracia, la libertad, los derechos. Sí, todo eso está bien, seguro que todo eso lo podemos y lo debemos tener en cuenta, pero no nos olvidemos que lo que nos mueve a todos son nuestros intereses. Lo que no quiere decir, ya digo, que todo lo demás, que los derechos humanos no se deban de tener en cuenta, pero que al final las relaciones internacionales están basadas en los intereses de unos y de otros. Y esos intereses, los intereses de uno, entran en conflicto con los de otros, sobre todo cuando hay ambiciones. Claro, ¿ambiciones de qué? Pues ambiciones hegemónicas. Bueno, se me ha olvidado ir empezando a poner alguna de las pocas transparencias que he pensado que podían ser útiles. ¿De qué vamos a hablar? Pues efectivamente, vamos a hablar de potencias hegemónicas, de lucha por el poder. ¿Dónde se juega actualmente esta partida? Pues en dos ámbitos geopolíticos y geoestratégicos, que son en Ucrania y en el Mar de la China. ¿Qué elementos recurrentes hay de manipulación en las guerras? Pues lo vamos a ver ahora, porque los hay
y son de libro. Lo que está sucediendo es totalmente de libro. Bueno, para mí es de libro todo. Cuando decían que es que esta guerra que no se esperaba nadie y demás, bueno, por favor, no digamos, seamos serios, seamos sensatos, esta guerra se la esperaba cualquiera que estuviera siguiendo estas cuestiones, que naturalmente el ciudadano normal no tiene por qué seguir. Para eso tiene a otros que sí que tienen la obligación de hacerlo y de, bueno, pues de velar por los intereses de sus ciudadanos. Y bueno, vamos a ver luego por último las consecuencias de esta partida. Evidentemente, en este contexto de vulnerabilidad e inestabilidad, la industria innovadora requiere conocer la situación estratégica para adaptar su trabajo a ese ambiente y para tratar de adelantarse a los siguientes escenarios de mayor o menor inestabilidad, incluso para influir en los dirigentes políticos a efectos de lograr la deseada estabilidad que permita el desarrollo de la industria y de la economía. Yo le decía recientemente a algunos amigos y se sorprendían, le decía que es precisamente la industria, la economía del país, los representantes económicos y de la industria del país, los que tienen que, en este momento, exponer a sus gobiernos cuál es la situación para ellos y cómo ven el futuro. ¿Por qué? Pues porque a mí, modestamente, me da la impresión de que eso se olvida un poco y es muy importante. Lamentablemente decía que recientemente alguien me dijo, bueno, a ver si ahora los militares lo arregláis. Y digo, hombre, por favor, no me digas eso de ninguna manera. Los militares no estamos para arreglar los desaguisados, no de los diplomáticos que cumplen con su obligación, pero de las decisiones políticas que se toman y que pueden llevarnos a situaciones, bueno, pues como la que tenemos actualmente. En mi opinión, la situación actual en Europa es consecuencia de la inestabilidad producida por la descomposición de la URSS. Parece que está muy lejano, pero efectivamente es reciente. Eso fue algo tan tremendo que produjo un cataclismo en lo que son las relaciones internacionales y, sobre todo, para nosotros, para los europeos. Quizás, bueno, durante la Guerra Fría, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que había dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran los hegemones del mundo. Una vez que, vamos a no entrar en muchos detalles porque no hay tiempo, pero una vez que la Unión Soviética cae, no entramos en las razones, entra en el gobierno primero soviético y ya inmediatamente ruso, pero en el soviético, Mikhail Gorbachev, recordamos todos la perestroika en el año 85 con la glasnost, la transparencia, y eso pues provocó de alguna forma, con una buena relación con el llamado Occidente, en particular con Estados Unidos, pues propició el que esa caída de la Unión Soviética pues fuera, dentro de lo que cabe, pacífica y sin mayores consecuencias para la estabilidad en Europa. Lo cual no quiere decir que no produjera lo que está pasando ahora. Es decir, lo que había durante mucho tiempo de la Guerra Fría, una estabilidad, ahora se ha convertido en una inestabilidad. Y ese es un grave problema, evidentemente, pues para todos los que se dedican a la industria y al comercio. Durante unos primeros años, bueno, la Unión Soviética efectivamente se cae, en fin, el Pacto de Varsovia desaparece también, Rusia se convierte en heredera de la Unión Soviética y bueno, es una época, ya Gorbachev pierde el poder, como sabemos, en el año 90 comienza una década de declive enorme para Rusia y de debilidad, con un presidente que, bueno, pues que para nosotros no era malo, Yeltsin, además, salvo, yo creo que todos recuerdan sus tropiezos y demás, no por la edad, sino por el alcohol que llevaba dentro, y las barbaridades que hacía de pellizcos y demás, que, bueno, que también chocaban mucho, que para un jefe de Estado de un país serio, pues bueno, si para todos está mal, pues para él mucho peor. Y bueno, pues esos 10 años de los 90 fueron unos años, en principio, para nosotros buenos, porque veíamos que podíamos hacer muchas cosas y que se hacían cosas con Rusia también. Para Rusia fue una década horrible. Si hablas con los rusos, yo estuve viviendo allí, como muchos de vosotros sabéis, entre el 2004 y el 2008, y bueno, ya era otra época, ya era la época de Putin,
pero la gente recordaba, pues por una parte añoraban algunos la época soviética en la que tenían todo prácticamente programado, o por lo menos, bueno, pues habías estudiado mucho, habías alcanzado un grado determinado de estudios y ya tenías tu vida resuelta de alguna forma. Y aunque no tuvieras eso, pues a mí el chofer me decía, el chofer, no porque yo tuviera por mí, sino por el puesto que ocupaba en la embajada, pues el chofer me decía que bueno, pues que él añoraba, claro, el poder llevar a sus hijos a pintura, a música y a todas las cosas después de clases, y todo eso le resultaba gratis, junto con la sanidad y con todo lo demás. O sea, muchas personas añoraban aquella situación, pero la realidad es que era una situación de debilidad grande la del gobierno, que además estaba en poder algunos decían que estaba totalmente asesorado por Estados Unidos. Bueno, estoy hablando, como siempre, demasiado. ¿Dónde se juega? Decíamos, en Ucrania. Aquí, en esa fotografía, ¿qué pretendo poner? Pues para que vean que aquí se nos ha contado que no había, y es verdad que no hay ningún documento que pruebe que Estados Unidos dio garantías de seguridad a Rusia de que no se iba a ampliar la OTAN, pero lo cierto es que tanto Baker, Bush, Henscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, bueno, hay pruebas de documentos desclasificados por Estados Unidos en donde todo eso se recoge y es una realidad. Los rusos hicieron cosas convencidos de que, desde luego, no es que no les fuéramos a atacar, sino que no íbamos a poner en peligro su seguridad, que desde el punto de vista militar son cosas diferentes, pero muy importantes. Porque a mí me dicen, no, este señor no le va a atacar a usted, pero se está poniendo en las puertas de mi casa y tiene un poder enorme que en cualquier momento, si ese señor cambia y el que manda ahí es otro, pues puede entrar en mi casa y hacerme daño. Bueno, tenemos China. ¿Qué pasa? Pues si empezó Putin en los años 2000 a elevar no solo el patriotismo, sino la economía y todo lo demás de Rusia, pues China en el 2013 comienza Xi Jinping, que es una persona que también consigue elevar de una forma exponencial y rapidísima el desarrollo de China, hasta el punto de que Estados Unidos se encuentra en una tesitura de que pierde su hegemonía en todo menos en lo militar. ¿Qué dicen algunos y qué pueden algunos halcones que han pues asesorado en el sentido de que para mantener la hegemonía la única posibilidad que tiene Estados Unidos es, de alguna forma, provocar la guerra? Provocar una guerra. Vamos a ver si con China, esperemos que no. El caso de Taiwán, lamentablemente, es muy similar lo que está pasando en Taiwán en la política con lo que ha sucedido recientemente en Ucrania, y si eso no se remedia, pues es la siguiente fase. Europa está en una situación complicadísima porque, sin la menor duda, yo creo que todos somos conscientes de que no tenemos capacidad de decisión, pero estamos perdiendo económicamente cada vez más en todos los sentidos. Ese es un día normal, reciente, de la actividad que hay por ahí en el Pacífico. Esto es una cosa que yo quería exponer, no tengo tiempo para hacerlo, pero que pueden ver rápidamente ahí cuál es el proceso que se sigue según algunos estudiosos y que yo comparto porque lo hemos visto recientemente y prácticamente es así. No queremos que haya guerra, solo la parte contraria es culpable de la guerra, el enemigo es el rostro del diablo. Recordemos que no hace mucho estábamos todos en la prensa y en todas partes diciendo que Putin está loco. Menos mal que no lo está, porque si lo estuviera realmente deberíamos estar mucho más preocupados. Es evidente, un país nuclear, pues bueno, durante muchísimos años todos los que nos dedicamos a temas de seguridad, pues hemos tenido en cuenta y hemos pensado que las cuestiones de que el meterse con un país nuclear, y debemos recordar lo de los rogue states, los estados gamberros que eran nucleares o se estaban, bueno, oficialmente no, pero que estaban alcanzando niveles nucleares, pues el peligro que para todos suponía. El enemigo, nosotros defendemos una causa noble, no nuestro propio interés. El enemigo comete sistemáticamente crueldades, nuestros contratiempos son involuntarios. El enemigo utilizará armas prohibidas,
Recordad que lo de las armas prohibidas son prohibidas para unos, pero no para otros, por ejemplo, que es uno de los problemas de ahora, y ya con esto tengo que cortar. Pero estamos hablando de nuestras reglas. Eso es lo que dice, y eso es lo que dice China, Rusia, los BRICS, que ahora cada vez tienen más fuerza, y dicen, ojo, que esas normas de las que ustedes hablan, ¿con quiénes las han pactado? Son las normas que ustedes han puesto. Entonces, o hacemos unas normas entre todos, lo cual es otro mundo completamente diferente al que tenemos ahora, o ellos no aceptan las normas que tenemos. Y eso es la causa por la que ahora estamos en este enfrentamiento y que puede ser mucho más grave. Las consecuencias de esta partida, la estamos viendo, son comerciales, ciberseguridad, y en el aspecto militar, pues ¿para qué les voy a contar? Ustedes hoy ya han escuchado temas comerciales. El tema de la ciberseguridad creo que ya nos preocupa a todos, lo estamos viendo, y eso que la información que recibimos, estamos en una guerra, de alguna forma es una guerra híbrida, como han escuchado ya varias veces, y lo que sabemos es que bueno, pues que nos están atacando todos los días, y nosotros estamos intentando, bueno, ojo, nosotros nos defendemos, que no dejan de ser muchas veces también ataques, y algunos de ellos sin duda lo habrán sido, si no nuestros, de España, sí de alguno de nuestros aliados. Bueno, me gustaría mucho, porque realmente disfruto hablando y tratando de exponer mis ideas. Les agradezco que hayan escuchado, os agradezco que las hayáis escuchado. Si tenemos tiempo y podemos debatirlo después de alguna forma, seguro que hay muchas cosas que se han quedado, que yo no he podido contar, y otras que vosotros tenéis interés en oír o por lo menos en comentar con los demás. Muchísimas gracias.